los ejemplos de adoración que estamos viendo, eh, tenemos aquí, habíamos visto los patriarcas, Moisés y los israelitas, Josué y los jueces, eh, habíamos visto también algunos pasajes de David los salmistas, Josafat y Ezequías, recordando nada más allí, por ejemplo, 2 Crónicas 10:17, 10:20, perdón, 20, 2 Crónicas 20:17. Vamos a buscarlo rapidito, nada más para ver el ejemplo de adoración que hay allí. Ajá, Segunda de Crónicas 20:17. Dice así, eh, no resistáis pelear esta batalla, apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con vosotros. Y Josafat, ahí como vemos uno de los, eh, de los reyes buenos, sabemos que en Judá había pocos reyes que fueron buenos, ¿no? Digamos, entre comillas, comparado con la parte de Israel, las otras 10 tribus que realmente todos fueron unos apóstatas. Entonces, dice, Josafat se inclinó rostro en tierra, y eso ahí Josafat se inclinó rostro en tierra. Ahí vemos el ejemplo de adoración. Ahí no dice Josafat adoró, como dicen otros pasajes que ya vimos, como el de Abraham, como el de Josué, pero entendemos, y más adelante vamos a ver cuando vemos las palabras de adoración, que aquí se usa una palabra también que es shahá, ya la mencioné en otra clase, que significa inclinarse rostro en tierra. Es también cuando Moisés y Aarón le dan la noticia a los israelitas que van a ser liberados del faraón y de Egipto por manos del Señor. Ellos dicen que igual hacen lo mismo, se inclinan rostro en tierra y adoran. A veces vamos a encontrar se inclinó rostro en tierra y adoró. A veces vamos a leer nada más se inclinó rostro en tierra. A veces vamos a ver solamente y adoró. eh, Recordemos que la palabra chajá, que se va a traducir entonces diferentes sentidos, y a veces se va a traducir en diferentes sentidos a tal punto que a veces una sola palabra va a significar 4 palabras, o a veces una sola palabra va a significar 2 palabras o 3. O sea, entonces, cuando vemos los ejemplos de adoración, tenemos que ver es las referencias que hay a este acto de adoración. O sea, por ejemplo, inclinó rostro en tierra. Cada vez que yo leo eso en la Biblia, yo voy a ver allí un ejemplo de adoración, un ejemplo de honra, un ejemplo de dar ese honor a alguien, ¿no? Claro, vamos a ver eso también en pasajes donde lo hacen personas ante otras personas. Vamos a ver pasajes donde lo van a hacer ante reyes y así, ¿no? Y esto, porque cuando vamos en las palabras de adoración, por ejemplo, la palabra prosquineo, que es una de las que vamos a ver, esa palabra vamos a verla en 7 formas de adoración. Vamos a ver, por ejemplo, adoración a los ángeles, donde se usa esa proscuneo, en la adoración al Dios verdadero. Vamos a ver también adoración a falsos dioses. O sea, que el tema de la adoración no es un tema que, que, que lo que implique sea algo directo a Dios. Ojo, en la Biblia, aunque es el diseño de Dios que se le adore solo a Él. Sin embargo, vamos a encontrar muchos ejemplos de adoración que van a ser a personas o a ángeles o a otros dioses falsos. Y esto no quiere decir que tenemos que tomarlo como un imperativo, ¿no? Como que nosotros tenemos que adorar de esa manera. Estamos viendo los ejemplos de adoración, y dentro de estos ejemplos de adoración vamos a ver ejemplos de adoración erróneos. Sin embargo, las palabras de adoración van a estar presentes, y los ejemplos de adoración van a estar presentes. No sé si me doy a entender. Así que recapitulando brevemente nada más, si dice se prostró rostro en tierra, se inclinó rostro en tierra, ahí yo voy a ver un lenguaje de adoración, porque como dije, la palabra adoración no va a aparecer, no va a aparecer. Es una palabra latina que no existía, y tampoco hay una sola palabra en hebreo y en griego para adoración.
van a haber varias palabras. Nosotros veremos en este curso alrededor de 10 palabras de adoración. Vamos a ver palabras en hebreo, palabras en arameo y palabras en griego, eh, que van a traducirse en nuestras Biblias como adoración. Ahora, repito, no siempre van a traducirse como adoración. En este caso, se podría decir, y Josafat adoró, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Pero vamos a ver toda la idea condensada para nuestro mayor entendimiento de esta forma, como lo dice allí en la Biblia de las Américas, versículo 18. Y Josafat se inclinó rostro en tierra. Ahí vemos el lenguaje de adoración, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor. Ahí vemos también el lenguaje de adoración. Y luego termina adorando al Señor. Digamos que si lo queremos ver estrictamente en el idioma original, estaremos viendo al traducirlo como algo redundante, porque ya sin que digan adorando al Señor, ya se está viendo todo este lenguaje de adoración. Ese es por ver un solo ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, uno más rapidito, el que está aquí en el 29, en el mismo libro de Crónicas, segunda de Crónicas 29, 27 al 30. Dice así, ajá, dice, entonces Ezequías mandó a ofrecer el holocausto sobre el altar, y cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor, con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, eh, el rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, vemos ahí, toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumir el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. Vemos, no, aquí se podría decir simplemente adoraron, porque la palabra ahí se va a traducir simplemente en el sentido de la adoración. Entonces, uh, cuando nosotros vemos algo interesante, aquí ya entonces empieza a verse la música relacionada con la adoración, pero notemos algo muy puntual. Dice, mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Vemos la separación de música y adoración. Ahí la vemos. No, no están diciendo que, no dice el texto, mientras toda la asamblea adoraba con cantos y con trompetas, ¿me entiendes? Sino que dice, mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Vemos la adoración y vemos la música junta. Sin embargo, puede haber adoración sin música y puede haber música sin adoración. Es entonces, por ejemplo, la adoración en los buenos reyes de Judá. En este caso, nada más mencionamos a Josafat y Ezequías. Por ejemplo, tenemos también a Josías. Ves que tenemos hay unos aproximadamente, cuando estuvimos viendo la predica de Mateo de la genealogía de Jesús, estuvimos hablando de 5 reyes piadosos de Judá. Ah, avanzando entonces, después del exilio, un pasaje tremendo, Nehemías 8. Acompáñenme a Nehemías 8. Este es un pasaje tremendo. Recordemos después del exilio, ¿no? Después del exilio, Jerusalén fue tomada y destruida por los babilonios cerca del año 586 antes de Cristo. Pero aún después del exilio babilónico, bajo liderazgo de Esdras y Nehemías, habría de nuevo asamblea, adoración en la asamblea en Jerusalén. Y vamos a ver un ejemplo uno de mis favoritos aquí en Nehemías 8, del 5 al 6. Un tremendo ejemplo de adoración. Nehemías 8, del 5 al 6. 8 del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y abrió Esdras, dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo. Presten atención, ¿qué libro? El libro de la ley que habían encontrado. Dice, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Vemos de aquí donde empieza la adoración, la reverencia. Hay muchas iglesias que ahora, y yo voy a hacer un paréntesis aquí, hay muchas iglesias que ahora eso ven eso como, ay no, eso es ritualista y religioso, eso de que hay que ponerse de pies para leer la Biblia. A la hora que se lee la Biblia, pues quédate sentado, no tienes que meterle mucho drama, no es necesario. Eh,
en un movimiento al que yo pertenecí unos años también decían como que no, olvídate de esas formalidades, que Dios está presente, no le importa eso. Pues si quieres leer la Biblia en el culto y te quieres tirar en una esquina, leer la Biblia ya no hay problema, eso es espontaneidad, eso es libertad, eso. Ahora, aunque sí es cierto, esto no es un mandato, aquí no vemos un imperativo, aquí vemos un indicativo, vemos que se nos está diciendo lo que pasó en la historia. Sin embargo, yo creo que el ejemplo, y vas hablando de adoración, y como nosotros somos adoradores, tenemos que ver el ejemplo de adoración que se ve en este pasaje, y claro que sí, ¿por qué no imitarlo? Porque debemos manifestar el mismo respeto por la palabra de Dios que manifestaban en este tiempo los que habían regresado de Babilonia. Y noten esto, dice, entonces, dice, abrió el libro, todo el pueblo se puso de en pie. Entonces Esdras, dice el versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Así sea, así sea. Eh, y recuérdese también que ya hay dos veces amén, es un mayor énfasis. Dice, mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Vemos la adoración. Aquí no vemos el lenguaje, de nuevo, repito, de cantos, no vemos el lenguaje musical, sino vemos un lenguaje de sumisión, vemos un lenguaje de honra, de respeto, de reverencia. Entonces, eso es lo que nos muestra este pasaje. Dice, mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Dice el 7, lo que dice 5, 6. Quiero avanzar en unos versículos más para que usted vea algo muy tremendo. Vea, hay un contexto de adoración. Esdras se para, abre el libro, el rollo, la gente se pone de pie en reverencia. El Señor entonces, Esdras entonces, ah, ujú, ajá. Esdras entonces bendice al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo responde. Luego entonces el pueblo responde afirmando, creyéndolo, se postran y adoran. Y luego entonces dice el versículo 8, y leyeron, hay un poco de nombres que mencionan el 7 para no demorarnos allí. Vemos el versículo 8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, y aquí está también dentro del contexto de adoración, traduciéndole, dándole el sentido, traduciéndole, dándole, escuchen esto, el sentido para que entendieran la lectura. Y esto me detengo aquí brevemente para decirles algo. La predicación es adoración. Yo sé que ya usted lo sabe, pero esto va a quedar aquí grabado para que edifique a otras personas. La predicación es adoración. Mucha gente ve la predicación como cualquier cosa o como algo ahí, pues que es ahí. Es que hay que, el culto no es culto si no se para de hablar y a echar cuentos o a leer la Biblia y explicar algo ahí. El asunto es que estamos hablando del contexto de adoración congregacional aquí. De hecho, si usted ve lee más atrás, escuchen esto, el versículo 2 del mismo capítulo 8 de Esdras, mira, el versículo 2 dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea. Ahí la palabra que traduce la Septuaginta es eclesia, o sea, lo que hoy se llama entonces iglesia. Claro, no una iglesia como las de ahora, pero está al principio, ¿no? De todos reunidos a escuchar. Y miren lo que dice delante de la asamblea de hombres y mujeres, y pongan atención a esto, y de todos los que podían entender lo que oían, y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y dice el 3 y leyó el libro enfrente de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía. Miren esto. Y a veces decimos, ay Dios mío, por esa lectura de la Biblia sí estuvo larga. Noten esto. Dice, hermano, abra su Biblia y búsquelo y subráyelo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer. Vamos a ponerle 6 de la mañana, ¿les parece? 6 de la mañana. Creo que se puede poner el amanecer a las 6 de la mañana. No creo que digan ahorita 5 de la mañana o 5:30 porque peor va a ser lo que vamos a ver aquí. Dice, desde el amanecer
hasta el mediodía. O sea, ¿qué se lloras? ¿Hay alguien allí? Desde el amanecer hasta el mediodía. Ahí no había nadie pensando que tenía que ir al cumpleaños. Ahí no hay nadie pensando que, que, que tengo que ir al río, que se me va el verano. ¿Dónde están los cánticos aquí? Para que sea más llevadero. No, vamos a, para que la gente no se aburra. Canto, canto, tírale cantos. Repito, leyó en el libro frente a la plaza que estaba. Escuchen esto. Y dice que lo hizo desde el amanecer hasta el mediodía. Y escuchen, en presencia de los hombres, versículo 3, subrayelo, en presencia de los hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, a ver, alguien que lo esté leyendo que me lo diga, por favor. ¿Cómo estaban los oídos del pueblo? Viendo WhatsApp en el celular. Es que yo no lo tenía subrayado, lo estoy subrayando acá, por eso me vengo para acá. Que, oye, creo que estoy solo aquí, porque pensé que estaba con alguien, pero no sé. Dice, el pueblo está, y todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, atentos al libro, o sea, hermano, yo ya con esto me quedo aquí enseñando y me voy a demorar 3 clases más en este pasaje. Un solo versículo nos enseña 3 cosas tremendas. Los que pueden entender tienen que oír la palabra. A veces si, ay, mi niño tiene 5 años, 6 años, y no hay escuelita dominical para el niño porque no se me aburra. Ponle unos Legos, una masilla y un zurra pequeñito ahí en un cuartito para que ellos jueguen. Y, ay, chiqui, 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 raca, chiqui, y guau, 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 guau. Por eso estamos así. Segunda cosa que vemos es el tiempo. Amanecer a mediodía. La gente hoy no quiere estar ni siquiera 2 horas en la iglesia, hermano. Ni siquiera 2 horas quiere estar ahí. 3 horas ya estás abusando de ellos. 3 horas y medio y ya es pecado capital. O sea, hermano, por eso es que nosotros en nuestra fe tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. Es que nosotros, mm, no sé, hermano. Y todo el que ve este video más adelante, cuando lo vean, si va a la Iglesia Bíblica La Roca o no va, o está curioseando y va a ver este video, también que se quede confrontado. Muchos hermanos llegan nada más a veces rayando la predicación. Mañana voy a subir un cosa de este pasaje en el Instagram de la Roca. Para aún los que no están aquí hoy de la iglesia lo puedan ver, porque necesitan ver esto, necesitan escuchar esto. Se salvaron hoy, pero mañana no se salvarán. Y voy a fijarme si les llega a todos. Ahí veo cuando voy de que quién ha visto las historias. No, ay, fulano no le ha llegado, el pack lo manda, entonces tendré que mandarlo directo. Hasta que lo vean todos, no como piedra para nadie, sino para que sé que para saber que toda la congregación lo vio. Hermano, es que a veces ni siquiera 1 hora. Llegan tarde, se van temprano. Yo entiendo los compromisos, entendemos los compromisos, eh, pero entiéndame, lo que yo quiero decir no es eso. No es que te importe un pepino los compromisos, sabemos que algunos, bueno, trabajan y dependen de esas cosas, no vamos a decir que no, pero hablo de tu mentalidad. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu reverencia? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu adoración? Si llegaste y cantaste los cantos y brincaste y saltaste y lloraste y todo pretty, todo chévere,
pero tu mente no está con estas cosas que vemos que adornan la adoración, que son parte de la adoración, no estás adorando realmente. Y eso es algo que nos tiene que confrontar, hermanos. Nos tiene que confrontar eso. Entonces, eh, y segundo, el pueblo estaba atento al libro de la ley. Imagínense, yo cuando predico hora y media están torturados todos. Estamos hablando de casi 6 horas aquí estaba Edra. Ahora, vamos a ver qué pasaba en ese tiempo, todo ese tiempo que demoraron en eso. Vámonos me he demorado mucho en este pasaje, pero yo les dije que este era un pasaje muy hermoso y que tal vez me iba a demorar porque me encanta. Este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia porque nos confronta horriblemente. Dice el 8, volvamos al 8, y leyeron el libro de la ley de Dios, y aquí viene la predicación, cómo la predicación es adoración. Dice, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Saben que la palabra ahí traduciendo es targam, de la palabra de donde viene la palabra targum, que es una traducción de los textos del Antiguo Testamento al arameo, y de esa palabra targum tiene su sinónimo en griego, que ¿saben cómo se llama? Hermenéutica. Hermenéutica. En otras palabras, y leyeron el libro de la ley, hicieron hermenéutica para explicárselas al pueblo que estaba escuchando, para que entendieran la lectura. Eso está en el contexto de adoración. La predicación es adoración. Ahora, noten esto. No dice que aquí los que estaban con Esdras agarraron, interpretaron como Dios le dio la gana, y entonces empezaron a inventarse historias y se la contaban a la gente. No, no, no. Estaba hablando que le estaban dando sentido a la lectura. Y ahí vemos el inicio. Yo hablaba esta semana, bueno, no hablaba, un intercambio de Twitter con una persona que decía que la predicación expositiva prácticamente era un invento de ahora y que eso, ¿dónde estaba eso en Jesús y los apóstoles y los profetas? Pues aquí yo veo la predicación expositiva está aquí. Explica y aplica. Dale el sentido. Explica. Y quieren ver la aplicación, ya vimos la explicación, ahora la aplicación dice 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote, y escriba, y los levitas, escuchen, y los levitas que enseñaban al pueblo. Qué tremendo esto. Yo no sé si usted se está imaginando esto. Todos los levitas regados en el pueblo, Esdras está leyendo y ellos están allá. No, esto significa esto, esto y esto y esto. Lo que quiere decir es esto y esto. No contándole chistes ni contando anécdotas personales, sino explicándole el sentido del texto. Y mira lo que dice al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Ahora, ¿por qué ellos le dijeron, los levitas le dicen esto al pueblo? Escuchen esto. Dice, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Me explico? Porque todo el pueblo lloraba al oír o sea, la palabra de Dios los tocó. Lloraban. Ahora lloraban porque habían visto cómo habían abandonado al Dios que los había amado, que los había escogido. Por eso lloraban. Al verse, al ver toda esta historia, imagínate cuando Esdras está leyendo toda esta locura, las aguas de Meriba, cuando el pueblo se le revela a Dios, cuando le dicen a Moisés, mejor no hubiera dejado en Egipto, ¿para qué no trajiste para acá? Y todos ellos escuchando eso y cómo Dios se ha acordado de ellos y cómo Dios los ha sacado una vez más y los ha traído de Babilonia, de ese exilio, y los ha traído de nuevo a su tierra. Y ellos viendo la misericordia grande de Dios, lloraban al oír todo lo que había pasado con sus antepasados. Entonces viene una aplicación, dice 10. También les dijo, id y comed la grosura, beber de lo dulce y mandar raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad, porque el día es santo, no entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer, dice después. Bueno,
ahí sigue hablando todo lo que pasó, si no voy a alargarlo más. Pero vemos el contexto. Lo que yo quería es que usted viera la predicación como adoración, porque la gente no ve la predicación como adoración. La gente cree que es un momento ahí a lo loco, pero o un momento de hablar, o el momento de echar la siesta, o el momento qué sé yo, de montones de cosas que la gente está pensando cuando la predica. Entonces, la predicación es adoración, y eso lo podemos ver allí en este pasaje claramente. En Nehemías 9, del 1 al 3, dice: el día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de silicio, con polvo sobre sí. Dice: y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vemos la reacción a la palabra expuesta, a lo que Dios había dicho. ¿Ves? Vemos allí cómo la aplicaron, confesando pecados y la iniquidad de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, por una cuarta parte del día, hermanos. Por una cuarta parte del día. Y noten esto, que no lo tengo subrayado y lo voy a subrayar de nuevo. Digo, voy a subrayar de nuevo esta parte. ¿Cuánto sería una parte del día? Una cuarta parte del día. Digamos, si lo dividimos en dos, serían 6 horas, una cuarta parte del día, hablando del día de sol, o sea, el día claro, el día, pues día, no noche, no, sino el día, no, como esta parte, no como el día completo de 24 horas, serían 3 horas. Por unas 3 horas leyeron, y noten esto lo que dice: y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y vemos que usted siga leyéndolo si quiere, y luego se lo recomiendo. Para no alargarme más en esto, ya me alargué demasiado en esta parte, pero creo que es muy importante verlo. Tengo un chat, déjeme ver qué tengo en el chat. Ajá. Esto fue delante, hablando de la lectura, que dicen que la reverencia está en el corazón. Exacto. Sin embargo, como dice Sasso, eso es una excusa que dan. Sin embargo, aquí yo en la Biblia no veo esta reverencia de corazón. No la veo, no la veo. Yo veo una reverencia notable. Cuando vemos que la gente se inclinó rostro en tierra, no podemos ver reverencia de corazón, sino reverencia notable. Todo el mundo puede ver a una persona. Mira, de hecho, eso es llamativo. Imagínese usted en pleno parque David y se postra ante alguien y rostro en tierra. Todo el mundo lo va a ver. Entonces, repito, vemos en el capítulo 8 que leyeron desde el amanecer hasta el mediodía. Y esto básicamente serían unas 6 horas. Y vemos en el capítulo 9 que entonces por una cuarta parte leyeron, y por otra cuarta parte, o sea, 3 horas y 3 horas, dividieron las 6 horas. Ahora entonces en 3 de lectura y de exposición. Hermano, ven, no son 40 minutos. Bueno, yo entiendo, porque ahora hay que hacer las prédicas de 40 minutos, porque él dicen por allí que es lo que la mente puede estar fresca y recibir. Pero, pero vemos aquí 3 horas y después 3 horas de confesión y adoración. Ahora, ¿qué adoración es allí? Bueno, vean lo que dice el versículo 5. No lo quería decir, pero dice: levantaos y bendecid, escuchen, al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Y ahí entonces empieza un canto: sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos con todos los ejércitos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares. Ya se van a reír con lo que así, pero es que aquí yo no veo que yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque mamá no sé, o sea, es que una exposición motiva una adoración teológica, una adoración cantada teológicamente. Bueno, entonces ya sabemos, eso es adoración. En el contexto de Nehemías, después del exilio. Una otra adoración que podemos notar es en los profetas mayores y en los profetas menores. Dos de los profetas mayores, que son Isaías y Ezequiel,
Anuncian un día venidero cuando el Señor recibirá la adoración no solo del remanente fiel de su pueblo Israel, sino también de los gentiles. Y para eso entonces nosotros pasamos, por ejemplo, a Isaías 27:13. Y mira lo que dice Isaías 27:13. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Entonces vemos, no voy a entrar en la interpretación de que si todos vendrán al monte santo de Jerusalén, qué significa, en este caso, si todo el que va a adorar tiene que ir hasta Jerusalén, como muchos lo han interpretado, no voy a entrar en ese rollo ahorita, pero no significa eso para nosotros. Ah, podemos ver ahí otros pasajes, no quiero detenerme mucho. Eh, vamos a leer uno de Ezequiel, vamos a leer el de Ezequiel 46, 1 al 3. Ezequiel 46, de 1 al 3. Dice así, así es el Señor Dios. La puerta del atrio inferior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo, también se abrirá el día de la luna nueva. Dice, y el príncipe entrará desde del exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante del Señor todos los días de reposo y en las lunas nuevas. Ahora ahí está holocausto, sacrificio, esta ofrenda que es quemada, que sube con olor grato. Eh, Pablo luego dice en Romanos 12 que presentemos nuestro cuerpo diariamente, todos los días, como ese holocausto, con olor que llega al Señor con olor grato. Así que inclusive allí está apuntando algo más allá que solamente luna de reposo, luna nueva. En los profetas menores, vamos a pasar a Miqueas rápidamente. Miqueas 6, del 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8 dice así. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré? Recuérdese, lenguaje de adoración, lenguaje de oración. Dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Dice en forma de pregunta retórica, me presentaré delante de él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agrada al Señor de millares de carneros o de miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice entonces el mismo profeta se responde de parte del Señor y dice, él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Dice, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Y dice entonces, Miqueas, si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Noten eso, aunque es una pregunta retórica, es una pregunta que en sí no necesita responderse, sino entenderse como ya una respuesta. O sea, en otras palabras, la respuesta es que cómo se va a presentar ante Dios haciendo lo que es bueno. ¿Y qué es eso que es bueno? Bueno, es lo que el Señor demanda. ¿Qué demanda? Que practique la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Y eso es algo que Jesús va a citarle a los maestros de la ley también en el Nuevo Testamento, en los evangelios. No es eso, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan esa frase? Porque la adoración, el sacrificio era un tipo de adoración, pero él está diciendo que hay algo más que adora a Dios, más que esos sacrificios que eran símbolos, que eran tipos. Él dice, practicar la justicia, practicar la justicia. En este contexto, practicar la justicia del profeta Miqueas es practicar lo que está en la ley. Claro, ahí hay una cosa, sabemos que no podemos practicar la justicia de la ley porque no logramos practicarla nuestras fuerzas. Pero ahí aparece Jesús, aparece el Evangelio y con más razón la adoración debe ser diferente. Así que no voy a leer el pasaje de Zacarías, quiero avanzar un poco más.
pero usted puede leerlo aquí si le toma fotos, si entra al video después, si lo quiere escribir, como sea. Vamos con ejemplos de adoración en los evangelios. En el Nuevo Testamento casi empieza con la adoración de los Reyes Magos, los sabios de Oriente. ¿Se acuerdan la predica de nuestro hermano Yader? Los sabios de Oriente, los Magois, que eran los sabios. Eh, y entonces vemos que en Mateo 2, del 2 al 11, está toda esta escena que ya usted conoce, que estuvimos viendo, de cuando los magos llegan siguiendo la señal y hablan con Herodes, y Herodes le dice, bueno, yo también quiero ir a adorar, me avisan cuando llegan y lo encuentran porque yo también quiero adorar, y sabemos que era una falsedad, una hipocresía, eh, pero noten esto, los magos hacen de puente entre la adoración antes y después de Cristo. Claramente guiados por Dios, los magos son de los primeros en adorar al Hijo de Dios encarnado. O sea, es algo que no había pasado antes, hermano. Eso no había pasado antes. Ahora hay un recién nacido. Estuvimos predicando de que podía tener alrededor de 2 años. Al que llegan unos sabios de Oriente, ya recuerden todo el contexto no histórico, que posiblemente para el tiempo de Daniel les habló de eso, y bueno, ellos esperaron y quirieron en los tiempos, y fueron entonces guiados por una señal en el cielo, obviamente por el Señor, y fueron a rendir adoración a, al niño rey. Entonces ahí vemos esa transición que no se había visto nunca. Ningún ser humano había sido digno de recibir adoración. Nadie. La verdadera adoración. Pero vemos cómo entonces los magos vienen a adorar a este Dios encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre. Y obviamente, inclusive en los obsequios que llevan, vemos cómo ellos sabían de quién se trataba. Ya eso, bueno, no es el tema primordial aquí, pero es importante que empecemos en esta adoración como esto, como el puente, la transición. Y luego en los evangelios también seguimos viendo, por ejemplo, el caso de la tentación de Jesús, cuando uno de los golpes fuertes de Satanás es en la tercera tentación, cuando le dice que le va a dar todos los reinos de este mundo si dice postrado me adorares. ¿Ya? Entonces vemos cómo Satanás entonces le tira un gancho en la tentación a Jesús, buscando lo que solo Jesús merece, lo que ya había recibido de los magos, que era la adoración. Satanás quiere arrebatarle la adoración a Jesús y él será adorado. Pero Jesús le responde, pues escrito está, solo a tu Dios, al Señor tuyo servirás y solo a él adorarás. Entonces vemos que este episodio es tremendo. Es tremendo. O sea, y como aquí dice el escritor Andrés Birch, tremendo escritor, eh, dice, me gusta esto que él pone, que en ese diálogo entre Satanás y Jesús se resume la esencia, y escuche esto, se resume la esencia de la verdadera guerra espiritual. Esto no es que te reprendo a rato y desato, y no. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Pablo dice en la carta a los Corintios, segunda, dice que llevemos cautivo todo pensamiento que se levanta contra Cristo. Eso es guerra espiritual. Ahora, cuando hablamos de que llevemos cautivo todo pensamiento que se quiere sublevar, que quiere actuar en rebeldía contra Cristo, en otras palabras, ahí vemos es que debemos llevar cautivo todo pensamiento que impida que adoremos al Señor. Y repito, no estoy pensando en música, no estamos hablando de música. Hablamos de obediencia, de honrar, de reverenciar, de reconocer como Dios, de vivir nuestras vidas en relación a esa gran verdad que se nos ha sido presentada por el Evangelio. Hablo de eso, no de música. Entonces, vemos que esa es la verdadera guerra espiritual. ¿A quién vas a adorar? ¿A Dios o a Satanás? Alguien podrá decir, bueno, yo ni a ninguno de los dos, pues no, es que solo hay dos. Si no adoras a Dios, adoras a Satanás, como en los juegos de video, cuando yo jugaba bastante, eso, había uno de que yo jugaba fútbol y decía de que escoger alineación, y había uno que decía alineación por default. O sea, ya te viene. Entonces, cuando dice la gente dice, bueno, no, que es que yo no es que tal vez no adoro a Dios, pero no adoro al diablo tampoco. No es que por default estás adorando al diablo. O sea, porque no, hay dos bandos nada más. O sea, adoras a Dios o adoras al diablo. En tu estado pasivo de no adoración, estás adorando al diablo. No sé si se entiende.
Así que es mejor adorar a Dios, y si no estás adorando a Dios, entonces hazlo, porque si no lo estás adorando con tu vida, estás adorando al diablo. Así de sencillo. Aunque no te hayas dado cuenta, aunque no lo creas, aunque el que esté viendo este video después diga, oh, ¿cómo? Bueno, sí, es así de sencillo. No hay tres bandos. Y aquí no es falacia de la falsa dicotomía de que solamente hay dos opciones. No, es que aquí sí hay solamente dos opciones. No hay más. Entonces, eh, así que no caemos en esta falacia. Y repito, la esencia de la verdadera guerra espiritual no están andar reprendiendo principados acá, a potestades acá, sino la verdadera guerra espiritual es a quién vas a rendir tu adoración, a Dios o a Satanás. Si tú no obedeces a Dios, estás obedeciendo a tu carne, a tu pecaminosidad, al mundo o a Satanás. Y todo eso está en el mismo paquete, que es el enemigo del Señor. Y vas a estar entonces rindiéndole adoración a eso. Eh, en Juan 4 es el pasaje, ni siquiera lo escribí ni nada, pero cuando Jesús está hablando con la samaritana, se habla este tema de la adoración, y él le dice que el Padre es espíritu, y por eso el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y esto es porque la samaritana le dice, ¿cómo debemos adorar? Como dicen los samaritanos, como dicen los judíos. Los judíos dicen que es Jerusalén, los samaritanos en el monte de Gerizim. Jesús dice, no, no es ni aquí ni allá. Jesús dice, no, no es ni aquí ni allá. Mira, no es si tú vas a la roca o vas a tal iglesia. Si tú no eres adorador en la roca, no eres adorador en ninguna iglesia. Me explico, no, no se trata de ir a la roca o no ir a la roca. No se trata de ir a cualquier otra iglesia aquí. No se trata de ir o no ir. Porque no se trata de un lugar la adoración. Se trata de la disposición del corazón. Se trata de adorar en espíritu y en verdad. Y en espíritu se refiere en este pasaje a lo que somos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y la verdad es adorarlo según su palabra. O sea, que nuestra vida se rija por la palabra de Dios. Eso es adorar en espíritu, en verdad. Jesús le dice, no, no importa dónde vayas, pero tienes que adorar con todo lo que tú eres, honrar a Dios y hacer lo que Él te manda en su palabra. Puedes ir a la iglesia que quieras, pero tienes que hacer estas dos cosas. No una ni otra, las dos, para que adores verdaderamente. Esa es la adoración verdadera, la que Jesús establece cuando habla con la samaritana. Y esto claramente es un contraste de que los samaritanos eran muy efusivos, muy emocionales, pero no aceptaban todo el Antiguo Testamento, solo los libros de la Torá, el Pentateuco, algunos libros de pedazos de otros libros. Y obviamente no estaban adorando en la verdad porque no tenían la verdad hasta el momento que se debía tener. Y los judíos sí tenían todos los libros aceptados, como el Tanakh, el Antiguo Testamento judío, pero entonces eran muy ritualistas y poco emociones, y se creían más santos y se creían más especiales. Y Jesús dice, no, 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 no se trata de eso la adoración. Por eso el pasaje de Juan 4, y para mí hay dos pasajes en el Nuevo Testamento fuertísimos en cuanto a la adoración, es Juan 4 y Romanos 12. Esos dos pasajes son tremendos. Ya la persona que nada más conozca estos dos pasajes sobre la adoración tiene ya para vivir una vida de oración tal cual el Señor quiere. Entonces, es el pasaje por excelencia, este de la adoración de Juan 4. En espíritu y en verdad, no es ni aquí ni allá. Otra cosa también, otra cosa. Podríamos decir que la samaritana le dijo, pero ¿con qué música? ¿Con British o con rock o con salsa o con merengue? No, no es con salsa ni merengue ni rock ni British, es con espíritu y verdad. ¿Ya? Pero debo usar guitarra, batería, saxofón. No, 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 es que no se trata de guitarra, batería, saxofón. Se trata de que lo hagas en espíritu y en verdad. No, pero me levanto, me acuesto, me siento, me tiro, lloro. Ey, ey, es que no estés pensando en cosas secundarias. Es en espíritu y en verdad. ¿Ya? Sí, pero es que lo que pasa es que yo no canto mucho, entonces me da pena que los hermanos me... No, 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 es en espíritu y en verdad. No, es que no me sé la letra. Bueno, léela y escucha y medita en la letra. Es en espíritu y en verdad. No sé si me entienden. No, que esa canción no me gusta. Ey, es en espíritu y en verdad. ¿Qué problema con eso hay en las iglesias hoy? ¿Se acuerdan cuando vimos los síntomas de la crisis que atraviesa la iglesia en el tema de la adoración? Bueno, es por eso, porque mucho ego, mucha complacencia al hombre.
Entonces, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Eso es clave. Entonces Jesús claramente da a entender que su venida marca un hito, un antes y un después en lo que se refiere a la adoración. Y nos dice qué clase de adoradores busca él. ¿Ya? Un adorador que adore en espíritu y en verdad. Hay otros pasajes más sobre la adoración que usted puede ver allí, Juan 9:38, Mateo 14:33. Quiero leerles, vamos a leer nada más, voy a leer aquí, quiero leer Juan 9:38, que ese tremendo pasaje, cuando se da la curación del ciego, dice Juan, el Evangelio de Juan dice así, vamos desde el versículo 35. Jesús oyó decir lo que habían echado fuera, que Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Dice 36, él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Dice 37, Jesús le dice, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Y miren la respuesta a la verdad. Reconoció, esta es como la confesión de Pedro por el revés, o sea, aquí Jesús le dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y cuando hablamos del Hijo del Hombre, recuérdense que eso estaba profetizado en Daniel y todo judío sabía que la referencia de el Hijo del Hombre era una referencia mesiánica. Ya, entonces él dice en el versículo 38, el ciego, ¿no? Entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Claramente, hermano, claramente, aquí vemos algo, hermano. Hay gente, por eso es que la adoración no tiene que ver con música. Hay una persona que no conoce al Señor y se pone a cantar y canta una canción cristiana y la gente dice, ay, mira, qué lindo adora. Vemos que hay un concurso de canto y una persona que no es ni creyente sale cantando una canción cristiana de Cristín de Cleiro, qué sé yo, de Dani Berrío, que sea, eh, pero como puede destacar su voz a través de canto, lo hacen y hay gente que dice, ay, mira qué lindo, cómo adora. En medio del concurso de canto, esa persona adoró. Lamentablemente, hermanos, ninguna persona no creyente puede adorar. Grave es eso. Ahora, un no creyente puede alabar a Dios, pero un no creyente no puede adorar a Dios, porque la adoración requiere primero que nada fe. Abraham fue justificado por la fe y recuerden que cuando Abraham decide ir con su hijo al monte Moriah, ya la había creído y por eso él dice, iremos allá, adoraremos y regresaremos. La adoración no se dio antes de él haber creído en lo que el Señor le había pedido, sino que él creyó primero y luego adoró. ¿Me explico? Entonces, la fe viene antes de la adoración. Lo que pasa es que si la adoración es la respuesta, hermano, la respuesta es que al creer, ya, al creer. Miren el orden que dice el hombre que había sido ciego. Entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, creer y adoración. No es adoración y creer. Por eso es que hay gente que entonces tiene un concepto errado y dice, no, vamos a evangelizar cantando cantos, que así la gente viene solita. No, no. Tienes que exponer la palabra porque no vas a adorar sin creer. Entonces los cantos solitos, claro, Dios usa lo que sea, hermano, porque también yo no sé quién va a decir de qué manera Dios trae a las personas a su evangelio, pero no debemos tener claro que primero es creer y luego es la adoración. De hecho, miren lo que dice después en el 39. Jesús le dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Él toma el caso real de este ciego, del que ahora él ha sanado, y él lo vuelve una metáfora. Tremendo, una metáfora para tirárselo a los que habían rechazado a este ciego por decirle que era pecador. Pero este ciego ahora cree en el Mesías y los que decían que sí sabían de la ley, que conocían la palabra, no creyeron en el Mesías. Y miren lo que dice entonces el 40. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y entonces miren lo que le responde Jesús, se pone las gafas y le dice, si fuerais ciegos,
no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Se dan cuenta? Si fueran ciegos, no tendrías pecados. O sea, porque si fueran ciegos, hubiese sido como ese ciego que así había reconocido al Mesías. O sea, si ellos hubiese sido ciegos, ellos hubieran podido ver a Jesús y reconocerle, pero como decían, vemos, o sea, estamos claritos, nosotros estamos listos para decir el Mesías, lo reconoceremos y nosotros sabemos cómo es y todo, y estamos envanecidos en nuestro conocimiento, están cegados y dice Jesús, por eso ahora su pecado permanece. O sea, en otras palabras, no les ha resplandecido el Evangelio, por lo tanto siguen cegados y sin salvación. Entonces, noten hermano eso, noten que la Biblia nos muestra claramente, hermanos, nos muestra claramente, hermanos, que la adoración es reservada para los hijos de Dios, para los que han creído. Por lo tanto, repito, el inconverso adora, digo alaba, mas no adora. Eh, Vamos a dejarlo hasta aquí, pero quiero cerrar con eso. Ninguna persona que no sea creyente puede adorar. Y saben algo, por eso es que también en ese pasaje los fariseos dicen, sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, porque también la oración es adoración. O sea, la oración es parte de la adoración. Y si el no creyente no puede adorar, tampoco su oración es escuchada, hermanos. ¿Ya? Vemos un montón de inconversos que dicen, ay, yo le pedí a Dios. Y si le ha sucedido, lo que han pedido es gracia común. Porque bueno, en su soberanía de Dios, pues se antojó les concedió su petición porque ya o estaba destinado para ello, ya el Señor la tenía previsto, qué sé yo, en providencia, gracia común. Pero no es que Dios escuchó sus oraciones, hermanos. Hay una sola oración que Dios escucha del pecador y es la oración de arrepentimiento. Entonces, primero se cree, luego se adora. Ahora, aquí viene algo fuerte. El que no adora hoy y dice que es creyente, creo que entonces está dando evidencia de que no ha creído. Aunque suene fuerte, hermano.